Padre Celestial, te agradecemos por el descanso de una noche y otro día de vida. Y al comenzar la siguiente sección en este estudio de las tablas de Habacuc, te pedimos que nos concedas tu sabiduría y tu entendimiento para que podamos discernir estas verdades como tú quisieras que las discerniéramos. Te pido que tomes control de mis pensamientos esta mañana, mis palabras, para que puedan ser palabras diseñadas para edificar a tu pueblo, que glorifiquen y honren a ti. Pido que prepares a aquellos que están escuchando estas cosas, tus mentes, tus corazones, para recibirlas como tú lo consideres adecuado. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros. Te pedimos que logres eso para nosotros en este momento, abriendo nuestro entendimiento a Daniel 11, versículo 40, su significado y su propósito en las Escrituras. Si te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando con las tablas de Habacuc, como se tipifica en las Escrituras. Y hace años, la primera vez que organizamos nuestra propia reunión en este ministerio, en 2004, organizamos una reunión con el fin de obtener en sí la presentación de los últimos 6 versículos de Daniel 11 grabada, donde estuvieran disponibles. Nuestro ministerio nunca ha vuelto a abordar específicamente los últimos 6 versículos de Daniel 11 desde entonces. Así que eso fue hace 8 años. Y ha salido a la luz mucha nueva información sobre esos últimos 6 versículos. Así que, aunque un aspecto de esos últimos 6 versículos de Daniel 11, 1989, versículo 40, está conectado con el sueño de William Miller y Nabucodonosor. En cuanto al punto terminal, cuando el hombre del cepillo de tierra entra y comienza a barrer, las tradiciones y costumbres que han sido transmitidas de generación en generación en el adventismo, para hacerle justicia, vamos a tomarnos un tiempo en los últimos 6 versículos de Daniel 11 y en 2004. Esa presentación duró 40 horas. Así que no vamos a tomar 40 horas si Dios quiere, pero sí vamos a dedicar mucho tiempo y no referirnos directamente a las tablas de Habacuc hasta que lleguemos a la conclusión probablemente y luego pasar más allá de este tema. Así que, si nunca has estudiado los últimos 6 versículos de Daniel 11 en profundidad por ti mismo, esta será tu oportunidad. En esta pequeña sala, sé que algunos de ustedes son nuevos en este mensaje desde 2004. Entonces, pónganse a pensar y tomen su bolígrafo para que puedan tomar algunas notas y hacer algunas preguntas entre medio si lo necesitan. Así que vamos a dar muchas vueltas antes de llegar a donde queremos estar. En Daniel 8, versículos 1 y 2. Daniel 8, versículos 1 y 2. Dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar me apareció una visión, a mí, a Daniel, después de aquella que me apareció al principio. Y vi en una visión, y sucedió que cuando vi estaba en Susa, en el palacio que está en la provincia de Elam, y vi en una visión, y estaba junto al río Ulai. Lo que quiero que veas, si puedes, en el primer versículo, versículo 1, dice primero, y en tus notas, él define esa palabra primero en el sentido de apertura, un comienzo, el original. Así que en el versículo 1 tienes dos opciones. Cualquiera de las dos funciona. Dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar una visión, y en Daniel 8 hay dos visiones. Está la visión Mare y la visión Chazón. Pero en el versículo 1 es la visión Chazón. Y dice, en el tercer año del reinado de Belsasar, una visión Chazón se me apareció, incluso a mí, Daniel, después de eso que se me había aparecido al principio, al comienzo. Entonces puedes determinar que Daniel se refiere al comienzo del reinado de Belsasar como rey o al comienzo de esta visión. Pero en cualquier caso, si vuelves a Daniel 7,
Versículos 1 y 2, verás el comienzo de uno u otro. Ya sea el comienzo de Belsasar como rey o el comienzo de esta visión, no importa. Todo se resuelve de la misma manera al final. El versículo 1 de Daniel 7 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. En Daniel 8 es en el tercer año de Belsasar. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo sueños y visiones de su cabeza sobre su cama. Luego escribió el sueño y contó el resumen de los asuntos. Daniel habló y dijo, vi en mi visión de noche, y he aquí, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que lo que quiero que veas aquí al principio es a Daniel en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Él intencionalmente conecta Daniel 7 y Daniel 8. Están operando bajo el principio de repetir y ampliar. Y en Daniel 7 tienes los reinos de la profecía bíblica. Y en Daniel 8 tienes los reinos de la profecía bíblica. Y en Daniel 7 tienes la manifestación política de los reinos de la profecía bíblica. Por lo tanto, esos reinos están representados por bestias. En Daniel 8 tienes la manifestación espiritual de esos reinos de la profecía bíblica. Por lo tanto, las bestias están representadas en animales del santuario y términos del santuario a lo largo de Daniel 8. La profecía bíblica es uno de los temas principales de la Biblia. La profecía es la combinación de iglesia y Estado. Y en Daniel 7 y 8 ves las manifestaciones de iglesia y Estado de los reinos de la profecía bíblica. Entonces, en Daniel 8, la visión que Daniel ve aquí al principio es la visión Chalzón. Queremos observar la visión Chalzón en contraste con la visión Mare en Daniel 8 para que podamos sacar algunas conclusiones al respecto. Si miras el versículo 15 en 2015, en los versículos 1 y 2 de Daniel 8, nos introduce al hecho de que tiene una visión que está conectada con su primera visión en Daniel 7. Y luego en el versículo 3, vamos al versículo 3, solo para ponerlo en contexto. Dice, entonces alcé mis ojos. Aquí es donde, capítulo 8, versículo 3, aquí es donde comienza la visión. Entonces alcé mis ojos y vi, y he aquí, estaban delante de mí ante el río Aram. Así que desde este punto en adelante, Daniel nos está contando sobre la visión de Chalzón. Y es una secuencia de eventos históricos. Y cuando llegas al versículo 12, esta visión de Chalzón todavía continúa. Y se puede argumentar que el versículo 13 sigue siendo la visión de Chalzón, pero en lugar de ver una ilustración de historia simbólica, como ve en los versículos 3 al 12, cuando llega al versículo 13 escucha un diálogo celestial. En el versículo 13 dice, entonces oía un santo hablando, y otro santo le dijo a ese cierto santo que hablaba, ¿cuánto tiempo durará la visión sobre el sacrificio diario? Y la transgresión de la desolación para entregar tanto el santuario como el ejército para ser pisoteados. Y él me dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Así que esta visión es historia simbólica. Luego 2 versículos de un diálogo celestial que es la base del adventismo, como sabemos. Y luego en el versículo 15 dice, y sucedió que cuando incluso yo, Daniel, había visto la visión, esta es la zona de Chau. Visión. Cuando él había visto la visión de Chazón, que en hebreo significa completo, cuando él había visto la visión de Chazón y buscó el significado, entonces, he aquí, se presentó ante mí con la apariencia de un hombre, y vale la pena señalar que lo que Daniel busca entender aquí es la visión de Chazón, versículos 16 al 19. Y oí la voz de un hombre entre las orillas del Uli que llamó y dijo, Gabriel, haz que este hombre entienda la visión. ¿Quién es el hombre entre las orillas del río? ¿Quién es en las Escrituras el que camina sobre el agua? Este es Palmón y Cristo. Y él escucha la voz de este hombre diciendo al ángel que reemplazó a Lucifer, Gabriel, el portador de luz, que haga que este hombre entienda la visión. Versículo 15, Daniel queriendo entender la visión del niño, pero Cristo le dice a Gabriel,
Haz que Daniel entienda. La visión de Mare. Bien, entonces, si no ves eso, no entiendes la descripción del trabajo que se le ha asignado a Gabriel, te perderás algunos de los detalles de este pasaje de las Escrituras. Versículo 17. Entonces él, Gabriel, se acercó a donde yo, Daniel, estaba, y cuando llegó tuve miedo y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque en el tiempo del fin será la visión del niño. Esto va a suceder en el tiempo del fin. Está bien, vamos a Daniel 11, versículo 40, que no es en el tiempo del fin. El versículo 18 dice, ahora, mientras él hablaba conmigo, yo estaba en un sueño profundo, con mi rostro hacia el suelo, pero él me tocó y me puso de pie. Y él me dijo, he aquí, te haré saber lo que sucederá al final de la indignación, porque en el tiempo señalado el fin será. Así que en el versículo 19 Gabriel le dice a Daniel, te voy a hacer saber lo que va a suceder al final de la indignación. Se mencionan dos indignaciones y la última termina en 1844. Y hay una razón por la que Gabriel le dice eso, pero en este momento solo estamos mirando la palabra visión. Baja al versículo 26 y 27. En el versículo 26 verás ambas visiones. Dice, y la visión mare, esta es la visión mare de la tarde y la mañana que fue dicha es verdadera, por lo cual cierra la visión. La visión que se cierra es la visión chazón. Eso es lo que le sucede a la visión chazón en Daniel 12. A Daniel se le dijo que la sellara. Y aquí en Daniel 8, las mismas características están asociadas con la visión chazón. Y la visión de la tarde y la mañana, la visión mare de la tarde y la mañana que fue dicha es verdadera, por lo cual cierra la visión porque será para muchos días. Y yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo algunos días. Después me levanté e hice los asuntos del rey y estaba asombrado por la visión, pero nadie la entendió. Bien, en el versículo 26, la visión de las tardes y las mañanas, esta expresión tardes y mañanas en el hebreo es usada repetidamente en las Escrituras, y la tarde y la mañana fue el primer día y la tarde y la mañana fue el segundo día. Y aquí en el versículo 26 dice, y la visión mare de las tardes y las mañanas es verdadera. Y el único lugar donde este hebreo Arab en Bogers se encuentra en la Escritura, donde no se traduce como tarde y mañana, es Daniel 8:14, el fundamento del adventismo. Miras el versículo 14, dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes, esos días son Arabs. Arab, como quieras pronunciarlo, y Bogers. Habría sido correcto traducir el versículo 14 como hasta 2300 tardes, y mañanas, entonces será purificado el santuario. Este es el único lugar en la Biblia donde esta expresión no se traduce como tardes y mañanas, se traduce simplemente como días. Y lo que hace es poner énfasis en el hecho de que el versículo 26 dice, y la visión de mare de las tardes y mañanas que se te dijo es verdadera. Así que sabes que Daniel 8:14, el fundamento del coadventismo es la visión de mare. Y si vuelves al versículo 16, a Gabriel se le ha dicho que explique la visión de mare a Daniel, aunque Daniel quería entender la visión de Chazón. Y la visión de Chazón es esta visión completa de la historia profética desde el versículo 3 hasta el versículo 14. En Daniel 8:17 ya hemos señalado eso. Esta visión de Chazón está sellada hasta el tiempo del fin. Queremos establecer esa característica y ahora queremos tratar con
la indignación, porque en el versículo 19, Gabriel va a hacer que Daniel sepa lo que sucederá al final de la indignación. Y hay dos indignaciones de Dios en la Biblia. Vamos a ver ambas rápidamente. Isaías Closures 26. 20 y 21. Dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete como por un momento, hasta que pase la indignación. Porque he aquí el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Y la tierra también descubrirá su sangre y no cubrirá más a sus muertos. Hay una indignación de Dios contra los malvados del mundo. Entendemos que esto ocurre durante las 7 últimas plagas. En el capítulo 30 de Pro Isaías, versículo 27 al 33 dice, he aquí, el nombre del Señor viene de lejos, ardiendo con su ira, y su carga es pesada. Sus labios están llenos de indignación, y su lengua como fuego devorador, y su aliento como un torrente desbordante. Llegará hasta la mitad del cuello para cernir a las naciones con el sedazo de la vanidad, y habrá un freno en las mandíbulas del pueblo, haciéndolo cerrar. Tendrá un canto, como en la noche cuando se guarda una solemnidad santa, y la alegría del corazón es cuando uno va con una flauta para subir al monte del Señor, al poderoso de Israel, y el Señor hará que se escuche su gloriosa voz, y lanzará el rayo de su brazo. Con la indignación de su ira y con llama de fuego devorador, con dispersión y con tempestad y piedras de granizo, porque a través de la voz del Señor será abatido el asirio, que es el rey del norte con el que vamos a tratar en Daniel 11, es el papado. Porque a través de la voz del Señor será abatido el asirio que golpeó con una vara, y en cada lugar donde pase el bastón firme, que el Señor pondrá sobre él, será con panderetas y arpas y batallas de sacudida. Peleará con él, porque Tofet está ordenado desde antiguo. Sí, para el rey está preparado, lo ha hecho profundo y amplio. La pila de ello es fuego y mucha leña, y el aliento del Señor, como un torrente de azufre, lo enciende. Este es el castigo de los malvados al final del mundo. Sofonías 3.8. Estamos observando las dos indignaciones en las Escrituras. Una es contra los malvados al final del mundo, la otra es contra el pueblo de Dios. Necesitamos entender esto porque Gabriel le dijo a Daniel que le iba a hacer entender cuál era el último fin de la indignación. En Sofonías 3:8 dice, por tanto esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para el despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones para juntar los reinos y derramar sobre ellos mi indignación. Él va a derramar su indignación sobre ellos. Incluso toda mi ira feroz, porque toda la tierra será consumida con el fuego de mi celo. Vaya al 11 de septiembre. Apocalipsis 14, 9, 11. Apocalipsis 14, 9, 11 mientras terminamos. Con 4 testigos de que hay una indignación contra los malvados al final del mundo. Apocalipsis 14, 9, 11 dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Así que hay una indignación contra los malvados. Y también hay una indignación contra el pueblo de Dios por romper el pacto. Vea Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 25. Del 25 al 29, hasta el 29. Entonces los hombres preguntarán por qué esto le sucedió al pueblo de Dios.
Entonces los hombres dirán, ¿por qué han abandonado el pacto del Señor Dios de sus padres, que Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto? Porque fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocían y que no conocían. Él no se los había dado, y la ira del Señor se encendió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones que están escritas en este libro. Y el Señor los arrancó de la tierra con ira y con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como es el caso hoy. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. No hay accidentes en la palabra de Dios. Esta es la indignación contra el pueblo de Dios por romper el pacto, hablando de que fueron esparcidos a otras naciones. Y se enfatiza que esta verdad es una cosa secreta, que nos ha sido revelada a nosotros y a nuestros hijos para siempre, implicando así que habrá algunos de nosotros que la reconozcan y otros que no. Isaías 10, 5 y 6. Ahora estamos viendo la indignación contra el pueblo de Dios. Ya hemos visto la indignación contra los malvados. Y en uno de esos pasajes en Isaías, Dios hace referencia a que va a castigar al asirio, al papado, al rey del norte. Pero el asirio hace una obra para el Señor. Él es la vara de su indignación. Es la ley dominical la que se va a usar para producir las dos clases en el planeta Tierra, y el Señor usa al papado para lograr esta obra. Por eso se le llama la vara de la ira de Dios. Versículo 5, Isaías 10. Oh asirio, vara de mi ira, y el bastón en su mano es mi indignación. Lo enviaré, él puede enviar al papado, contra una nación hipócrita, contra la iglesia adventista del séptimo día. Y contra el pueblo de mi ira, el pueblo que recibe la marca de la bestia, le daré una misión para tomar botín y para tomar presa y para pisotearlos como el lodo de las calles. Hay una indignación contra el pueblo de Dios. Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? ¿Dónde encuentras el libro de Lamentaciones? Justo después de Jeremías. Lamentaciones 2, versículo 1. Lamentaciones 2, versículos 1 al 9. ¿Cómo ha cubierto el Señor a la hija de Sión con una nube en su ira, y ha derribado del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no ha recordado su escabel en el día de su ira? El Señor ha devorado todas las moradas de Jacob, y no ha tenido piedad, ha derribado en su ira las fortalezas de la hija de Judá. Los ha hecho descender al suelo, ha profanado el reino y sus príncipes, ha cortado en su feroz ira todo el poder de Israel. Ha retirado su mano derecha de delante del enemigo, y ha ardido contra Jacob como un fuego llameante que devora alrededor. Ha tensado su arco como un enemigo, se ha puesto de pie con su mano derecha como un adversario, y ha matado a todos los que eran agradables a la vista en el tabernáculo de la hija de Sión. Derramó su furia como fuego. El Señor fue un enemigo. Ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas y ha aumentado en la hija de Judá el duelo y el lamento. Y ha arrancado violentamente su tabernáculo como si fuera un jardín, como si fuera de un jardín. Ha destruido sus lugares de asamblea. El Señor ha hecho que se olviden la fiesta solemne y el sábado en Sión, y ha despreciado en la indignación de su ira el rey y el sacerdote. El Señor ha desechado su altar, ha aborrecido su santuario, lo ha entregado en manos del enemigo. Los muros de sus palacios han hecho ruido en la casa del Señor, como en el día de una fiesta solemne. El Señor ha decidido destruir el muro de la hija de Sión, ha extendido una línea, no ha retirado su mano de destruir. Por lo tanto, hizo que el baluarte y el muro lamentaran y se debilitaran juntos. Sus puertas se han hundido en el suelo. Él ha destruido y roto sus barras. Sus reyes y sus príncipes están entre los gentiles. La ley ya no existe. Los profetas tampoco encuentran visión del Señor. Esa es la indignación de Dios contra su pueblo. Ezequiel 22. Ezequiel 22.
Todos los profetas hablan sobre el fin del mundo, así que esta indignación que se llevó a cabo contra el antiguo Israel está prefigurando la indignación que se llevará a cabo contra la Iglesia Adventista del séptimo día en un futuro muy cercano. En la ley dominical, Ezequiel 22, versículo 23 hasta 31. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, dile a ella, tú eres una tierra que no ha sido limpiada ni ha recibido lluvia en el día de su indignación. Hay una conspiración de sus profetas en medio de ella, como un león rugiente que arrebata la presa. Han devorado almas, han tomado el tesoro y las cosas preciosas, han hecho de ella muchas viudas en medio de la tierra. La conspiración entró en el adventismo a principios del siglo XX. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas santas. No han hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Tampoco han hecho diferencia entre lo impuro y lo puro. Y han apartado sus ojos de mi sábado. Y un profano, y estoy profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos, que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir almas, para obtener ganancias deshonestas. Y sus profetas los han recubierto con mortero no templado, viendo vanidad y adivinando mentiras para ellos, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. El pueblo de la tierra ha usado la opresión y ha ejercido el robo, y ha afligido al pobre y al necesitado. Sí, han oprimido al extranjero injustamente. Y busqué entre ellos a un hombre que reparara la brecha, y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra, para que no la destruyera, pero no encontré a ninguno. Por lo tanto, derramé mi indignación sobre ellos. Los he consumido con el fuego de mi ira. He recompensado sus propios caminos sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. Daniel 11:36. Este es un versículo muy controvertido en la historia adventista. Aquí es donde Uriah Smith tomó el camino equivocado en sus pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Impactó negativamente al adventismo desde ese momento hasta el día de hoy. El versículo 36 de Daniel 11 dice, y el rey, esto es el papado, es el rey en el pasaje anterior. Uriah Smith dice, en este punto, si pudiéramos decir un rey, veríamos un nuevo poder introducido en el versículo, pero no dice un rey, dice el rey. Y el rey, el mismo rey que está en el versículo 35, el rey del norte, el papado, el que ha perseguido al pueblo de Dios desde que fue colocado en el trono en 538 en el versículo 31. Y el rey hará según su voluntad, el papado hará según su voluntad, y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que se cumpla la indignación. Hay una indignación. Porque lo que está determinado se hará. ¿Por cuánto tiempo prosperó el papado? Hasta 1798. Hay una indignación que llega a su conclusión en 1798. Por supuesto, ese es el primer 2120 que comenzó en 723 antes de Cristo. Concluye en 1798. 1998, Sofonías 1:12, Zacarías 1:12. Zacarías 1:12. Zacarías. Necesito leer mis propias notas. Zacarías 1:12. Entonces el ángel del Señor respondió y dijo, Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has tenido indignación estos 70 años? Su indignación se demostró cuando los llevó a Babilonia por 70 años. La hermana White compara esos 70 años con los 1260 años de cruel esclavitud papal para el Israel espiritual. Eso terminó en 1798. Al final de la primera indignación, en el punto donde la prosperidad del papado terminó en 1798. Así que cuando se trata de Gabriel viniendo a Daniel en Daniel 8:19 y dice, te mostraré lo que será. Al final de la indignación nos está diciendo que hay un primer final de la indignación,
1798, y un último final de la indignación, 1844. Y la orden de Gabriel fue hacer entender a Daniel la gran visión de Daniel 8:14. Así que en el versículo 19, Gabriel viene y dice, está bien, te voy a dar un segundo testimonio de 1844. Voy a hacerte entender lo que sucederá al final de la indignación que terminó en 1844. Le está dando un segundo testimonio del año 1844, pero también está respondiendo a Daniel 8:13, porque la indignación que termina en 1844 está hablando sobre el restablecimiento del ejército. Daniel 8:14 está hablando sobre el restablecimiento del santuario. En Daniel 8:13 se hace la pregunta, ¿hasta cuándo será la visión Chozón concerniente a el paganismo y el papado, pisoteando el santuario y el ejército? Y los 2520 que terminan en 1844 están respondiendo cuándo será restaurado el ejército. Y Daniel 8:14, que termina en 1844, está diciendo cuándo será restaurado el santuario. No estamos tratando con eso, pero simplemente no podemos pasarlo por alto. Lo que quiero que veas, aunque no lo sepas en este momento, es que en Daniel 8:17, que todavía está en tus notas, dice, al tiempo del fin será la visión del niño. Y lo que estamos tratando de hacer aquí esta mañana es avanzar para mostrar que Daniel define qué es el tiempo del fin. La visión de Chalzón en Daniel 8:17 está cerrada. Es a tener lugar en el tiempo del fin. Queremos mostrarte que el tiempo del fin es un término que Daniel usa para marcar la conclusión de una profecía de tiempo. ¿Tienes en tus notas, Daniel? 11:24. Dice, Él entrará pacíficamente en los lugares más fértiles de las provincias, y hará lo que sus padres no hicieron, ni los padres de sus padres. Él esparcirá entre ellos el botín, el despojo y las riquezas. Sí, Él proyectará sus planes contra las fortalezas, incluso por un tiempo. Bien, Él proyectará sus planes contra las fortalezas, incluso por un tiempo. Vamos a encontrar eso. Esto está hablando de cuánto tiempo Roma pagana gobernaría el mundo. Y va a durar por un tiempo. El tiempo siendo un año, 360 años. Y Roma pagana gobernó el mundo supremamente, comenzando con la batalla de Actium en el 31 a.C. Y en el año 330, Constantino dividió el reino en dos. Esta palabra, tiempo, aquí es de donde se obtienen los 360 años. Un tiempo es un año, y un año en la profecía bíblica son 360 días, y un día es un año. Esta palabra tiempo significa tiempo y también significa término o duración y perpetuidad. Está hablando de una profecía de tiempo. Permítanme poner en el registro aquí lo que la hermana White dice sobre el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis. Liberaciones de manuscritos, volumen 21, 444. En las últimas semanas tuvimos un estudio bíblico y nos enfrentamos a un argumento común. Eso. Pensé que había tanto error por parte de Uriah Smith. Y pensé que Uriah Smith rechazó el mensaje de la justicia por la fe de Jones y Wagner. Por lo tanto, pensé que no deberíamos usar su libro en absoluto. Y referí a la persona a esta cita aquí. Y si realmente entiendes este libro, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, entonces ves que ha habido un ataque orquestado contra este libro durante casi 120 años, para mantenerlo fuera de las manos y las mentes del pueblo de Dios. Esto es lo que la hermana White dice sobre el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, a pesar de la humanidad que hay en ese libro. Hay algunos errores en él. Él no era un profeta, era un ser humano. El Señor llama a los trabajadores a entrar en el campo de la venta de libros para que los libros que contienen la luz de la verdad presente puedan ser distribuidos. La gente en el mundo necesita saber que las señales de los tiempos se están cumpliendo. Llévenles los libros que los iluminarán. Daniel y el Apocalipsis, el gran conflicto, patriarcas y profetas y el deseado de todas las gentes deben ahora ir al mundo.
La gran instrucción contenida en Daniel y el Apocalipsis ha sido buscada con entusiasmo por muchos en Australia. Este libro ha sido un medio para llevar a muchas almas preciosas al conocimiento de la verdad. Todo lo que se pueda hacer debe hacerse para difundir pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis. No conozco otro libro que pueda ocupar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Aquellos que han estado mucho tiempo en la verdad están dormidos. Necesitan ser santificados por el Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel es proclamado con gran voz. Tenemos ante nosotros cuestiones tremendas. No tenemos tiempo que perder. Dios no permita que permitamos que asuntos menores eclipsen la luz que debería darse al mundo. Así que voy a leer ahora algo de Uriah Smith sobre Daniel 11:24. Donde nos va a decir que Daniel 11:24, con el que estamos tratando aquí, es la Roma pagana y es la profecía del tiempo sobre cuánto tiempo gobernaría Roma pagana el mundo. Supremamente desde la batalla de Actium en el 31 a.C., hasta que Constantino dividió el imperio romano en este y oeste en el año 330. La mayoría de los adventistas del séptimo día no sabían que había una profecía del tiempo para la Roma pagana. Apenas conocen sobre la Roma papal, pero de la Roma pagana no sabían. Pero aquí, mismo, en las manos ayudadoras de Dios, este es Uriah Smith. La manera usual en la que las naciones antes de los días de Roma se adentraban en provincias valiosas y territorios ricos era por medio de la guerra y la conquista. Roma ahora iba a hacer lo que no había sido hecho por los padres o los padres de los padres. Va a conquistar de manera diferente. Es decir, recibir estas acusaciones por medios pacíficos. La costumbre, antes inaudita, fue ahora inaugurada de reyes, dejando por legado sus reinos a los romanos. Roma llegó a poseer grandes provincias de esta manera, y aquellos que así quedaron bajo el dominio de Roma no derivaron poca ventaja de ello. Fueron tratados con amabilidad y lenidad. Era como tener una presa y un botín distribuidos entre ellos. Fueron protegidos de sus enemigos y descansaron en paz y seguridad bajo el amparo del poder romano. Para la última parte de este verso, el obispo Newton da la idea de prever sus planes desde fortalezas, en lugar de contra ellas. Esto lo hicieron los romanos desde la fuerte fortaleza de su ciudad de 7 colinas, incluso por un tiempo. Sin duda, un tiempo profético, 306 años. ¿Desde qué punto deben datarse estos años? Probablemente desde el evento presentado en el siguiente verso, verso 25. Él levantará su poder y su valor contra el rey del gran ejército de Smith. Y el rey de Smith se levantará para hacer batalla con el ejército muy grande y poderoso. Pero él no se mantendrá, porque preverán planes contra él. Por los versículos 23 y 24 se trajo a este lado de la alianza entre los judíos y los romanos, antes Cristo. 161. Hasta el momento en que Roma había adquirido dominio universal. El versículo que tenemos ahora ante nosotros presenta una campaña vigorosa contra el rey del sur, Egipto, y la ocurrencia de una batalla notable entre los grandes y poderosos ejércitos. ¿Ocurrieron tales eventos en la historia de Roma alrededor de este tiempo? Sí, ocurrieron. Esta fue la guerra entre Egipto y Roma y la batalla fue la batalla de Actium. La batalla se libró el 2 de septiembre a.C. 31 en la desembocadura del Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Actium. El mundo era la apuesta por la que estos severos guerreros, Antonio y César. ¿De qué se trataba esta batalla? Antonio, Cleopatra y César. Antonio y César ahora jugaban el concurso. La larga duda fue finalmente decidida por el curso que Cleopatra siguió. Ella, asustada al final de la batalla, huyó cuando no había peligro y arrastró tras de sí a toda la flota egipcia. Esto es lo que dejó a Antonio allí. Bueno, de todos modos, toda la flota egipcia. Antonio, al ver este movimiento y perdido en todo excepto en su ciega pasión por ella, la siguió precipitadamente y cedió una victoria a César, que si sus fuerzas egipcias le hubieran sido fieles, y si él hubiera sido fiel a su propia hombría, podría haber ganado. Esta batalla sin duda marca el comienzo del tiempo mencionado en el verso 24. Y como durante este tiempo se debían prever dispositivos desde la fortaleza o Roma, deberíamos concluir, al final de ese periodo la supremacía occidental cesaría, o tal cambio ocurriría en el imperio, que la ciudad ya no sería considerada la sede del gobierno.
Desde el año 31 a.C., un tiempo profético, o 360 años, nos llevaría al año de Cristo 330. Y de ahí se convierte en un hecho notable que la sede del imperio fue trasladada de Roma a Constantinopla por Constantino el Grande en ese mismo año. Verso 29, y aquí es donde quiero llegar. El verso 24 nos da una profecía de tiempo de 360 años, pero el verso 27 y el verso 29 hablan de un tiempo señalado. El tiempo señalado es cuando esta profecía se va a cumplir. Y esto es lo que quiero dejar registrado aquí. Este sigue siendo Uriah Smith. El tiempo señalado es probablemente el tiempo profético del verso 24, que ya se ha mencionado anteriormente. Se cerró, como ya se ha mostrado, en el año de Sí, entre estos 30 momentos en el cual este poder debía regresar y dirigirse hacia el sur, pero no como en la ocasión anterior cuando fue a Egipto, ni como la última vez cuando fue a Judea. Esas expediciones que resultaron en conquista y gloria, esta llevó a la desmoralización y la ruina. El traslado de la sede del imperio a Constantinopla fue la señal para la caída del imperio. Roma entonces perdió su prestigio. La división occidental quedó expuesta a la incursión de enemigos extranjeros. A la muerte de Constantino, el imperio romano se dividió en 3 partes entre sus 3 hijos: Constancio, Constantino II y Constancio. Constantino era realmente bueno eligiendo nombres para sus hijos, ¿verdad? Constantino II y Constantino se pelearon, y Constantino, siendo el vencedor, obtuvo la supremacía de todo el oeste. Pronto fue asesinado por uno de sus comandantes, quien a su vez fue derrotado poco después por el emperador sobreviviente, y, en desesperación, terminó con su propia vida. 353 de Cristo. Los bárbaros del norte comenzaron entonces sus incursiones y extendieron sus conquistas hasta que el poder imperial de Occidente expiró en 476. Cuando, dice él, los bárbaros del norte comenzaron ahora sus excursiones. ¿Qué es eso? Esas son las trompetas del Apocalipsis. Esto fue realmente diferente de los 2 movimientos anteriores presentados en la profecía, y a este paso fatal de trasladar la sede del imperio de Roma a Constantinopla condujo directamente. Ahora tengo los versículos 27 y 29. En tus notas quiero que veas algo. Esta es la historia que acabamos de repasar, la historia de estos 360 años. Y el versículo 27 dice, y ambos reyes, Antonio y César, harán el mal, y hablarán mentiras en una misma mesa, pero no prosperará, porque el fin será en el tiempo señalado. 330 es llamado por Daniel, en este versículo, 2 cosas: el fin y el tiempo señalado. Bien, esa palabra, fin, es la misma palabra que encuentras en la expresión tiempo del fin. Tiempo del fin, esa expresión se encuentra 5 veces en la palabra de Dios, todas en Daniel. Pero este fin, misma palabra. Y la palabra hebrea para un tiempo señalado es moed, y significa un tiempo señalado. Ese es el versículo 27. El versículo 29 dice, entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón estará contra el pacto santo, y hará proezas y volverá a su propia tierra. En el tiempo señalado, él regresará. ¿Cuál es el tiempo señalado? 330, este es el tiempo señalado. El fin allí, puedes ver la definición de ello. Puedes ver la definición de tiempo señalado en tus notas, una cita o un tiempo o temporada fija. El tiempo del fin, la expresión tiempo del fin, es la misma palabra para sí, fin, ta, que ya hemos visto y significa la conclusión de una profecía de tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Regresa a Daniel 8:17. Ahora intentaré juntar esto para nosotros. Daniel 8:17, él dice, entonces se acercó a donde yo estaba, y cuando vino, tuve miedo y caí sobre mi rostro. Y me dijo, entiende, Daniel, porque al tiempo del fin será la visión del niño. Esta expresión, tiempo del fin, está marcando el fin de una profecía de tiempo. Bien, el fin de la visión de Shozón iba a ser en 1798. De acuerdo.
Y esta visión, esta es de Chalzone aquí, está cerrada hasta 1798. Y tenemos más de un testigo de esto en el libro de Daniel. Daniel 12 te da 2 testigos más de esto. Y Daniel 8, 26. Dice, cierra la visión. De todos modos, el fin de esta profecía de tiempo de 1260 años está marcado como el tiempo del fin. El fin de esta profecía de tiempo se identifica como el tiempo señalado. Pero estas son 2 profecías de tiempo diferentes, ¿verdad? Así que lo que estoy diciendo es que cuando Daniel marca el fin de una profecía de tiempo, lo llama ya sea el tiempo señalado o el tiempo del fin, o el fin, el fin. Y eso no hay nada real. Sabes profundo sobre eso, pero vale la pena tomar nota. Cómo Daniel identifica el fin de una profecía de tiempo es con esas expresiones. Es el fin. Es el tiempo del fin. Es el tiempo señalado. Pero para el estudiante de profecía, si vas a determinar qué es el tiempo del fin, entonces, ¿qué tienes que determinar? ¿Qué profecía de tiempo se está discutiendo? Esta profecía de tiempo, 360 años, es diferente de esta profecía de tiempo de 1260 años. Así que tienes que determinar cuando él dice el tiempo del fin, qué profecía de tiempo está en discusión. Ahora, Uriah South va a comentar sobre Daniel 11:31. En algún momento revisaremos Daniel 11:31 en detalle. Y Uriah South comenta sobre el versículo 31 extensamente. Pero simplemente quiero tomar su último punto. Mira Daniel 11:31. Daniel 11:31 dice, y se levantarán brazos de su parte. Este es el Roma pagana levantándose por el papado. Y ellos, Roma pagana, contaminarán el santuario de fortaleza. Uriah South simplemente nos hizo saber. El santuario de fortaleza para la Roma pagana era la ciudad de Roma. Cuando gobernaban desde la ciudad de Roma eran invencibles. Cuando se trasladaron a Constantinopla, comenzaron a desmoronarse. Brazos, Roma pagana, se levantarán por el papado. Versículo 31, y esos brazos contaminarán la ciudad de Roma, ya que la guerra que tiene lugar en esa historia la destruye una y otra vez, y ellos, los brazos, Roma pagana, quitarán el paganismo, lo diario, y ellos, los brazos, colocarán la abominación que la hace desolada. Roma pagana va a colocar al papado en el trono de la tierra en 538. Y aquí está solo ese último pensamiento sobre la abominación de la desolación. Es sobre lo que Uriah South está comentando. Él dice, así el cuerno gótico, el último de los 3, fue arrancado delante del cuerno pequeño de Daniel 7. Nada ahora se interponía en el camino del Papa para impedirle ejercer el poder que le había conferido Justiniano 5 años antes. Los santos, los tiempos y las leyes estaban ahora en sus manos. No solo en propósito, sino de hecho. Y esto, por lo tanto, debe tomarse como el año 538, cuando esta abominación es colocada o establecida, y como el punto desde el cual datar los 1260 años predichos de su supremacía. Así que la última frase de Daniel 11:31 está marcando el año 538, y su supremacía llegaría hasta allí. Y sabemos que estos son 1260 años. ¿De acuerdo? En el versículo 35, después de que el papado es colocado bajo el trono de la tierra en 538, los versículos 32, 33, 34 y 35 están contando. La historia, que sigue una vez que el papado toma el control del mundo. Y en el versículo 35 dice, y algunos de los entendidos caerán para probarlos y para purificarlos y para emblanquecerlos hasta el tiempo del fin, porque aún es para un tiempo señalado. Así que ahora tienes a Daniel usando ambos términos, el tiempo del fin y el tiempo señalado. ¿Y cuál es el tema ahora? ¿Está discutiendo Roma pagana aquí en el versículo 35? Está discutiendo la Roma papal. Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin y el tiempo señalado para la Roma papal? Bueno, tiene que ser el fin de una profecía de tiempo. Daniel ya estableció eso, así que tiene que haber una profecía de tiempo asociada con la Roma papal.
Y esa profecía de tiempo se menciona específicamente 7 veces en las Escrituras. No específicamente, muchas más veces que eso. Y termina en 1798. Así que el tiempo señalado en este pasaje, el tiempo del fin en este pasaje, es 1798. ¿Estás conmigo? Debajo en tus notas verás que estos 1260 años se abordan específicamente en Daniel 7:25. Y la razón por la que tengo Daniel 11:33. Entre paréntesis ahí, no se aborda específicamente en el versículo 33. Observa el versículo 33 de Daniel 11. Y los entendidos del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego y en cautiverio y despojo. Muchos días. Estos muchos días aquí. Es una referencia a los 1260 años de persecución del papado. El papado es colocado en el trono de la tierra en 531 en la última frase de Daniel 11:31. Y aquí, en el versículo 33, se describe la persecución de este periodo de tiempo. Se le llama muchos días, así que no se supone que sea el versículo 31. Entonces, en el versículo 33 se infiere. Daniel 7:25, los 1260 años definitivamente marcan. Daniel 12:7. Definitivamente marcado, 1260 años. En el versículo 11 de Daniel 12, tienes los 1260 años inferidos. La razón por la que lo tengo entre paréntesis es porque es el 1290, que comienza en 508, pero también termina en 1798. Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, ambos hacen referencia a los 1260. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14 específico. Referencian los 1260 y Apocalipsis 13:5, así que lo que tienes allí son 7 referencias directas a este período de tiempo de 1260 años. Y en el versículo 35, Daniel nos dice, el final de este periodo de tiempo es el tiempo señalado, es el tiempo del fin. Bueno, y luego en el versículo 40, no hay cambio, no importa lo que diga Uriah South. No hay cambio histórico o gramatical desde el versículo 31 hasta el versículo 40. El tema de estos versículos es el rey del norte y el rey del norte. Desde el versículo 31 hasta el final del capítulo es el papado. Así que cuando llegas a Daniel 11, versículo 40, y esto es con lo que estamos tratando esta mañana, dice, y en el tiempo del fin. Tienes que determinar qué profecía de tiempo se está asociando con el papado allí. ¿Qué profecía de tiempo está asociada con el papado? De 60. Entonces, cuando el versículo 40 dice, y en el tiempo del fin, ¿dónde comienza el versículo 40? 1798. El versículo 40 comienza en 1798. ¿Y qué es 1798? Es el tiempo del fin. Es el tiempo señalado. La hermana White dice esto. Gran controversia. 356. En el tiempo del fin, el profeta dice que muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Entonces, debajo de eso tienes Daniel 8:17, que hace referencia al tiempo del fin que está sellado. Daniel 8:17 hace referencia a estos 1260 años. La visión Chalzón está sellada hasta 1798. Daniel 11:35, el tiempo señalado, el tiempo del fin, eso es 1798. Daniel 11:40, tiempo del fin, el rey del sur se enfrenta a él, eso es 1798. Y en Daniel 12:4 y 9 tienes el tiempo del fin. En ambos versículos, identificar cuándo el libro de Daniel sería desellado. Iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Esos son los 5 lugares en la palabra de Dios donde encontrarás la expresión tiempo del fin referenciada. Bien, lo que dije ayer puede que no lo recuerde. No es tan importante que recuerdes todo lo que digo. Pero lo que dije fue que Daniel 1140 es el más... Es que personalmente nunca he encontrado un versículo que tenga tanta verdad en él. No hay ningún versículo.
Ahora reconozco que si somos fieles y llegamos a vivir por la eternidad, probablemente cada versículo tendrá ese tipo de profundidad. Pero Daniel 11, versículo 40. Vamos a mostrarles, si Dios quiere, en las próximas probablemente un par de semanas, que este versículo tiene una profundidad tal que es abrumador. Y entendemos, tienes en tus notas, herido de muerte. En Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué entendemos que es eso? Eso es, el papado recibiendo la herida mortal en 1798. Y eso es correcto, no estamos discutiendo eso. Sin embargo, ese es el único lugar donde vas a encontrar esa referencia, que el papado recibe una herida mortal. Pero, ¿dónde está en la Biblia donde se identifica la herida mortal real que recibe el papado? Solo hay un lugar. Aquí se menciona que el papado, una de las cabezas, recibiría una herida mortal. Y a través del estudio profético determinas que esa cabeza es el papado. Y en algún momento va a recibir una herida mortal. Pero solo hay un versículo que te dice cómo el papado recibe una herida mortal. ¿Qué versículo es ese? Daniel 11:40. Verás, si no entiendes eso, 1798 es el tiempo del fin. Versículo 4 dice, y al tiempo del fin el rey del sur empujará contra él. Si piensas, como algunas personas lo hacen, que el rey del norte y el rey del sur es alguna idea tonta, que no concuerda con la palabra de Dios, si no crees que el rey del norte es el papado recibiendo una herida mortal en 1798, entonces no puedes entender que el rey del sur es ateo, Francia que inflige esta herida mortal. Y si no puedes entender dónde se inflige la herida mortal en la palabra de Dios, ¿cómo puedes ser tú quien se ponga delante del mundo y explique quién es la bestia? Ni siquiera sabes dónde recibió su herida mortal. Y Daniel 11:40 es donde recibe su herida mortal. Ve y búscalo. Ve y mira los lugares donde se menciona que va a gobernar durante 1260 años. Y no hay otra escritura, aparte de Daniel 11, versículo 40, que te diga que el papado recibe su herida mortal de la Francia atea en 1798. Este es el versículo, Daniel 11, versículo 40. Así que parece valioso como adventistas del séptimo día, aquellos que van a dar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, que van a decirle al mundo quién es la bestia, para que el mundo no reciba la marca de la bestia. Parece importante entender qué es el tiempo del fin en el versículo 40, junto con quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. ¿De acuerdo? En ese punto, solo estoy tratando de darte parte del significado del versículo 40. Observa esta siguiente cita. Antes de y usualmente cito esta cita, a menudo, y otros también lo hacen, y nosotros, quizás siguiendo mi mal ejemplo, generalmente cortamos este párrafo por la mitad. Comenzamos en el medio, lo cual está bien, pero vamos a comenzar el párrafo completo aquí. Dice, antes de su crucifixión, el Salvador explicó a sus discípulos que iba a ser puesto a muerte y a resucitar del sepulcro, y los ángeles estaban presentes para grabar sus palabras en las mentes y corazones. Todas las profecías están hablando sobre el fin del mundo. Entonces, ¿quiénes son sus discípulos en este pasaje? Los adventistas del séptimo día eran sus discípulos al final del mundo. Y él les explicó el mensaje profético de antemano. Pero los discípulos no conocen el mensaje profético cuando llega. Pero los discípulos buscaban una liberación temporal del yugo romano y no podían tolerar la idea de que él, en quien se centraba toda su esperanza, sufriera una muerte ignominiosa. Tenían ideas preconcebidas de una educación falsa. Se aferraban al misterio de la iniquidad. Así que no podían entender las profecías. Las palabras que necesitaban recordar fueron borradas de sus mentes, y cuando llegó el momento de la prueba, los encontró desprevenidos. La muerte de Jesús destruyó completamente sus esperanzas, como si Él no les hubiera advertido. Ahora fíjense en lo que dice. Así que en las profecías,
El futuro se nos revela tan claramente como se les reveló a los discípulos, por las palabras de Cristo. Los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia y la obra de preparación para el tiempo de angustia se presentan claramente. Pero multitudes, ¿quiénes son las multitudes? Los discípulos, los adventistas del séptimo día. Pero multitudes de adventistas del séptimo día no tienen más comprensión de estas verdades importantes. ¿Qué verdades importantes? Los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. Pero multitudes no tienen más comprensión de estas verdades importantes que si nunca hubieran sido reveladas, pero han sido reveladas. Satanás observa para arrebatar toda impresión que los haría sabios para la salvación. Vaya, estos eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia son de salvación. Eso es lo que ella acaba de decir. Tienes la oportunidad de entender estos eventos. Y Satanás está ahí tratando de arrebatarte esa verdad, porque esa verdad te haría sabio para la salvación. Los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia son de salvación. Satanás observa para arrebatar toda impresión que los haría sabios para la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará desprevenidos, están perdidos. Entonces, ¿dónde está el cierre del tiempo de gracia? Bueno, es Daniel 12:1 cuando Miguel se levanta. Observa lo que dice la hermana White sobre Daniel 12:1 en el conflicto de los siglos 6-13. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Cuando el mensaje del tercer ángel se cierra, la misericordia ya no intercede por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios ha cumplido su obra. Han recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y están preparados para la hora de prueba que tienen por delante. Los ángeles se apresuran de un lado a otro en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su trabajo está hecho. La prueba final ha sido traída sobre el mundo, y todos los que se han mostrado leales a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios, el Dios viviente. Entonces Jesús cesa su intercesión en el santuario de arriba. Él levanta sus manos y con voz fuerte dice, está hecho. Todos los ejércitos de ángeles se quitan sus coronas mientras Él hace el solemne anuncio. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo todavía. Cada caso ha sido decidido para vida o muerte. Cuando Miguel se levanta, hace este pronunciamiento. Daniel 12:1 es el cierre de la gracia. Los eventos relacionados con el cierre de la gracia son los versículos que conducen a Daniel 12:1. Y estos versículos han sido claramente revelados. Pero multitudes en el adventismo no tienen más comprensión de estos versículos que si nunca hubieran sido revelados. Y esto es de salvación. Ahora, tienes a estas personas que luchan contra este mensaje y dicen, el hermano Pippenger y los demás están poniendo un énfasis incorrecto en este pasaje de la gran controversia sobre los eventos relacionados con el cierre de la gracia y van al siguiente párrafo que dice justo aquí. Cuando Dios envía a los hombres advertencias tan importantes que se representan como proclamadas por ángeles santos volando en medio del cielo, Él requiere que toda persona dotada de poderes de razonamiento preste atención al mensaje. Los temibles juicios denunciados contra la adoración de la bestia y su imagen deberían llevar a todos a un estudio diligente de las profecías, para aprender qué es la marca de la bestia y cómo deben evitar recibirla. Uno de los defensores de este argumento, voy a explicarte aquí, es un tipo llamado Eugene Pruitt. Él dice aquí, donde se menciona eventos relacionados con el cierre de la gracia, el siguiente párrafo dice que estos eventos son los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y que las personas que están enfatizando que estos eventos son los últimos 6 versículos de Daniel 11 están distorsionando el significado de este pasaje en el gran conflicto. Bueno, no es así. La hermana White dice en ese párrafo anterior, los eventos conectados con el cierre de la gracia. Pero en este párrafo, ella está hablando de advertencias. Bien, Apocalipsis 14 no está representando una secuencia de eventos. Nos está dando 3 ángeles que están identificando mensajes de advertencia.
Los eventos conectados con el cierre de la gracia están ilustrados en los últimos 6 versículos de Daniel 11. ¿Y por qué estos hombres no entienden eso? Daniel 11:44, Noticias del Este y del Norte, es la representación de Daniel del mensaje de los 3 ángeles. Separan estas verdades unas de otras. Satanás simplemente ha sacado esas impresiones de sus mentes que los harían sabios para la salvación. Y llevan a otros a hacer exactamente lo mismo. Continuando. Pero las masas de la gente apartan sus oídos de escuchar la verdad y se vuelven a las fábulas. Lo mismo que se hace con este párrafo es lo que logran aquellos que tergiversan este párrafo. Llevan a sus oyentes a las fábulas. El apóstol Pablo declaró, mirando hacia los últimos días, que llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Ese no tiempo ha llegado por completo. Las multitudes no quieren la verdad bíblica porque interfiere con los deseos de su corazón pecaminoso y amante del mundo, y Satanás proporciona los engaños que ellos aman. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantendrá la Biblia, y solo la Biblia es el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Las opiniones de los hombres eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de los concilios eclesiásticos y numerosos discordantes, al igual que las iglesias que representan la voz de la mayoría, ninguno, o todos estos deben ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberíamos exigir un claro, así dice el Señor en su apoyo. Satanás está constantemente tratando de atraer la atención hacia el hombre en lugar de hacia Dios. Él lleva a la gente a mirar a obispos, a pastores, a profesores de teología como sus guías, en lugar de buscar en las Escrituras para aprender su deber por sí mismos. Luego, al controlar la mente de estos líderes, puede influir en las multitudes según su voluntad. ¿Cuál es mi punto? Según su voluntad. ¿Cuál es mi punto? Mi punto aquí es este. Daniel 11, versículo 40 comienza en 1798 y conduce a Daniel 12, versículo 1, donde Miguel se levanta. Por lo tanto, al considerar los últimos 6 versículos de Daniel 11, estamos considerando la historia, que comienza en 1798 y continúa hasta que se cierra la aprobación humana. Y esos versículos están describiendo los eventos que conducen al cierre de la aprobación. Mientras que en Apocalipsis 14, los mensajes de los 3 ángeles son mensajes de advertencia, no son eventos. Pero cuando ves al rey del norte capturando al rey del sur, y al rey del norte capturando la tierra gloriosa, y Edom, Moab y Amón escapando de la mano del rey del norte, y luego el rey del norte captura a Egipto. Estos son eventos conectados que conducen al cierre de la aprobación y son de salvación. Así que este mensaje es el mensaje de los eventos conectados con el cierre de la aprobación. Y hemos visto, voy a cambiar un poco de rumbo aquí. Hemos visto esto en esta serie de adoración, lo que vamos a ver ahora, anteriormente. En Primeros Escritos, página 229, dice, con temblor, William Miller comenzó a revelar al pueblo los misterios del reino de Dios, llevando a sus oyentes a las profecías, al segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo ganaba fuerza. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Cristo y preparó el camino para su venida, así William Miller y aquellos que se unieron a él proclamaron el segundo advenimiento del Hijo de Dios. Lo que quiero que veas aquí, este es uno de varios lugares donde la hermana White compara a William Miller con ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de William Miller? Porque William Miller es el mensaje del primer ángel. Él es el mensajero del primer ángel. Y la hermana White nos dice, en El conflicto de los siglos, página 310, hablando de Miller, que era necesario que los hombres fueran despertados a su peligro, que fueran incitados a prepararse para los solemnes eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. Vaya, eso es lo que son los últimos 6 versículos de Daniel 11. Eso es lo que multitudes en el adventismo no entienden. William Miller presentó un mensaje identificando los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. ¿Qué hay de Juan el Bautista? Mateo 3:7 dice, pero al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? La destrucción de Jerusalén.
¿Quién advirtió a los judíos que huyeran de la ira venidera? Juan el Bautista hizo la pregunta. Juan el Bautista está diciendo, ¿quién os advirtió que huyerais de la ira venidera? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? ¿Perdón? Daniel. Daniel 9 años. Se os han dado 490 años y luego viene la ira. La lapidación de Esteban. Entonces, era el mensaje de Miller, identificando los eventos conectados con el cierre de la gracia. Sí. ¿En qué libro se basaba? Daniel. ¿Estaba Juan el Bautista identificando los eventos conectados con el cierre de la gracia? Sí. ¿En qué libro se basaba? Daniel. Mismo mensaje, mismos mensajeros. Por supuesto, el mensaje de William Miller, diríamos, es Daniel 8, los 2300 años. Pero realmente, si no tienes Daniel 9 para explicar los 2300 días de Daniel 8:14, entonces no tienes nada en Daniel 8:14. Daniel 9 dice, desde la salida del mandato para restaurar y reconstruir Jerusalén. Si no tienes el punto de inicio para esos 2300 días, como se menciona en Daniel 9, entonces no tienes nada, ¿verdad? Así que puedes decir que el mensaje de Miller se basó en Daniel 9 y el mensaje de Juan se basó en Daniel 9. El mensaje de Juan se basó en las 70 semanas de Daniel 9. Pero nuestro mensaje se basa en Daniel 11. El comienzo del adventismo es Daniel 9. El fin del adventismo es Daniel 11. El top mensaje del adventismo es Daniel 9:11. En el conflicto de los siglos, página 22. Cristo sobre Jerusalén, un símbolo del mundo, endurecido en incredulidad y rebelión y apresurándose a enfrentar los juicios retributivos de Dios. Próximo párrafo. La majestad del cielo en lágrimas, el Hijo del Dios infinito, turbado en espíritu, inclinado con angustia, las escenas llenaron todo el cielo de asombro. Las escenas nos revelan la extrema pecaminosidad del pecado. Muestra cuán difícil es la tarea, incluso para el poder infinito, salvar a los culpables de las consecuencias de la ley, transgrediendo la ley de Dios. Jesús, mirando hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño similar al que causó la destrucción de Jerusalén. Año 70 de Cristo. Es una ilustración del fin del mundo. Son los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. En el conflicto de los siglos 353, ves a la hermana White comparando el mensaje millerita con el mensaje de los discípulos, ambos basados en Daniel 9. Acabamos de explicar eso. Bien, quiero añadir una cosa más al registro y luego cerraremos. Este es un manuscrito de The Isis, volumen 13, página 394. Si Dios quiere, dedicaremos mucho tiempo a esta cita. Pero solo vamos a tomar un punto de aquí para cerrar. La hermana White dice, no tenemos tiempo que perder. Tiempos difíciles están por delante de nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto, las escenas de problemas mencionadas en las profecías tendrán lugar. La profecía en el capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento completo. Ella no dice la profecía en Apocalipsis 13. Ella no dice la profecía en Apocalipsis 17. Ella no dice la profecía en Daniel 8. La profecía en Daniel 11 casi ha alcanzado su cumplimiento completo. Entonces, ¿de qué versículos está hablando la hermana White? ¿Cómo lo sabes? 1 Corintios 14:32. En el versículo 32, los espíritus de los sujetos son de los profetas. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas porque Dios no es autor de confusión. Los profetas tienen que estar de acuerdo entre sí. ¿Tienen que estar de acuerdo consigo mismos? En el conflicto de los siglos 356, la hermana White dice que el tiempo del fin es 1798, y ella dijo eso. A mediados del siglo XIX, mucho después de 1798. Así que la hermana White sabe que el versículo 40 de Daniel 11 comienza en 1798. Así que la hermana White sabe que los primeros 39 versículos de Daniel 11 son historia pasada. Así que
Cuando ella hace referencia al cumplimiento futuro de Daniel 11, ¿qué versículos está identificando? Los versículos 40 al 45. Ahora vean, hay algunos principios en este pasaje en particular que trataremos en profundidad, si Dios quiere. Pero voy a concluir aquí. Aquí es donde quiero cerrar. Daniel 11. El versículo 40 se cumplirá con el colapso de la Unión Soviética en 1989, y esto marcará el fin del sueño de Nabucodonosor y de Miller. El hombre del cepillo de tierra llega en 1989 porque es el tiempo del fin para los 144,000. Cuando el libro de Daniel va a ser desellado, y el hombre del cepillo de tierra comenzará a barrer la basura por la ventana. Y habrá un aumento de conocimiento, y el pueblo de Dios correrá de un lado a otro en la palabra de Dios. Y comenzarán a entender el aumento de la luz. ¿Y de dónde viene este aumento de luz? Daniel 11, versículo 40. Así que al comenzar a mirar Daniel 11, versículo 40, lo que hemos hecho aquí hoy es identificar desde el libro de Daniel. ¿Qué es el tiempo del fin? Del libro de Daniel, luego ponemos a la hermana White encima de eso. Gran controversia 356. El versículo 40 comienza en 1798, pero va hasta Daniel 12:1. Hasta que Miguel se levante, se cierra la aprobación humana. Acabamos de identificar la historia que vamos a estar mirando y acabamos de ver a la hermana White referirse a esa misma historia de los versículos 40 al 45. Hemos identificado esos versículos como los eventos conectados con el cierre de la aprobación, que paralelamente al mensaje de la cruz que fue dado a los discípulos, pero los discípulos no recordaron el mensaje de la cruz porque habían sido infectados por una mala educación. Y se nos ha instruido que estos eventos son de salvación. Los últimos 6 versículos de Daniel 11 son de salvación. Hemos identificado que el primer mensaje en el tiempo de Cristo fue el mensaje que identificó los eventos conectados con el cierre de la aprobación, y eso. El mensaje del primer ángel en la historia de Miller fue el mensaje que identificó los eventos conectados con el cierre de la aprobación. Y por lo tanto estamos diciendo que los últimos 6 versículos de Daniel 11 son el mensaje del primer ángel para el pueblo de Dios. Al final del mundo, porque es el mensaje que identifica los eventos conectados con el cierre de la aprobación. Inicialmente en nuestro estudio de Daniel 11, versículo 40 en 1989, vamos a dedicar algo de tiempo, solo tratando de enfatizar la importancia de este versículo. Antes de proceder con una descripción punto por punto de los últimos 6 versículos. Pero lo haremos, si el Señor lo permite. ¿Podemos orar? Padre Celestial, queremos beneficiarnos del aumento de conocimiento que tienes. El hombre del cepillo de tierra, como el león de la tribu de Judá, nos ha estado abriendo, mientras quitas los sellos uno a la vez. Pero sabemos que estamos atados por ideas preconcebidas, educación falsa, por el misterio de la iniquidad, y que necesitamos ser liberados de esas influencias en nuestra experiencia personal que nos impiden reconocer correctamente esta luz. Pedimos que a través del poder de tu Espíritu Santo y la obra de tus ángeles y nuestros propios esfuerzos diligentes en este sentido, que elimines estas cosas que nos están prohibiendo entender esta verdad como deberíamos. Te agradecemos por permitirnos reunirnos y comenzar el día estudiando tu palabra. Ponemos este día ante ti y pedimos que bendigas nuestro servicio para ti y cualquier cosa que emprendamos que lo haga seguro para nosotros hoy. Y que lo que hagamos sea algo que te glorifique, te honre. Te agradecemos por el trabajo que se está realizando. Pedimos una bendición sobre eso también en el nombre de Jesús. Amén.